¿Qué tal, jóvenes? Solo les quería mandar un videito de un ejemplo similar a los del Prelab para que ustedes tengan de referencia. En este ejemplo tenemos un circuito que tiene 4 compuertas lógicas, 3 entradas, una salida, y la tarea es, de acuerdo a lo que está en el prelaboratorio, es escribir la tabla de verdad que corresponde a este circuito. Entonces, ¿cómo escribo la tabla de verdad? Primero, como tengo 3 entradas, voy a tener en total 8 opciones diferentes, ¿verdad? Porque n igual a 3, por lo tanto 2 elevado a la 3 es igual a 8. Eso quiere decir que todas mis combinaciones van a ser estas: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y por último 1, 1, 1. Una forma fácil de verificar esto es ver que el bit menos significativo siempre se alterna. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. El siguiente bit es cada 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. El siguiente bit es cada 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y si tuviéramos más bits, se iría, en vez de cada 4, se iría cada 8. Y el siguiente bit se iría cada 16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un pequeño truco que he usado yo para verificar cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para verificar cómo funciona este circuito? Pues realmente lo que podemos hacer es ir probando. Podemos probar con todas las diferentes entradas. Solo como referencia, este es C. Noten que aquí está como el saltito en circuitos. Sin embargo, hay una notación muy importante. Esto no indica conexión. Esto, con un puntito, sí indica conexión. Entonces, si miran este circuito, la línea horizontal y la vertical no están interconectadas, aunque sean rectas, ¿sí? Es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, entonces para 0, 0, 0, esto solo como referencia es una compuerta NAND. Esto es una AND. Esto es un OR, por si no entienden mis dibujos, ya me criticaron algunos. Y esto es una NOT. Entonces, bueno, esta de aquí, ¿verdad? Entonces, no es una NOT. Vamos a ver cómo hacemos esta tabla de verdad. Algo que puede ayudarles para hacer esto es tener las tablas de verdad de los diferentes circuitos, ya sea separarlo por nodos. Por ejemplo, si tomamos esto como un nodo, ¿sí? Le ponemos el nodo A, la ecuación del nodo A o el resultado del nodo A es A, vamos a ver, sería, pero no le podemos nodo A, pongámosle A minúscula, ¿sí? Para A minúscula, nosotros lo que tendríamos, la ecuación en ese punto, sería A AND NOT B. Esta barra es de este NOT, de U1. Y todo esto es negado todo junto porque esto es un NAND. Entonces algo que me va a servir tener a la mano es la tabla de verdad del NAND. Para no olvidarme de la tabla de verdad del NAND, la voy a escribir aquí arriba, que sería 00, 01, 10, 11. Y el NOT AND, eso va a ser el AND pero al revés, que sería 1, 1, 1 y 0. Bueno, entonces, ¿qué hay en el nodo A minúscula o en este nodo de acá? Si tenemos con A0 y B0, entonces en el nodo A lo que vamos a tener es, bueno, realmente entrando al NAND vamos a tener 0, 1. Si hay un 0, 1, quiere decir que la salida de A minúscula es un 1. Y luego tenemos la entrada a U2, que es un AND. Aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 0. Entonces sabemos que la salida es un 0. Y luego tenemos en B, aquí que también es un 0. Entonces tenemos 0, 0. La salida de Y va a ser 0. ¿Ok? Ahora vamos a repetir el proceso, pero con todas las demás que están acá. Vamos a ver si, primero podemos hacer un análisis como que un poquito más grande, ¿verdad? Como A y B son 0, 0, 0, 0 en este caso, entonces en estas primeras dos filas, todo lo que pase hasta este punto va a ser igual. Entonces, veamos, de nuevo, al NAND va a entrar
el 0, va a entrar un 1. Eso quiere decir que va a salir un 1. Y luego a este AND le está entrando ese 1 y el C en este caso es 1. Por lo tanto la salida es 1 y la otra entrada de B de este lado es 0. Entonces tengo un 1 y un 0 entrando en un OR. Eso es un 1. Muy bien. Siguiente caso. A es 0, B es 1. Todo lo que es C se queda en 0. B en este caso es 1. Y de hecho, miren qué interesante. Como B es 1, ya podemos saber, como aquí tenemos el U4, automáticamente sabemos que como U4 es un OR, basta con que B sea 1. Si B es 1, automáticamente Y es 1. Eso nos ahorra un montón de trabajo, porque entonces yo puedo decir, bueno, cada vez que B sea 1, mi salida va a ser un 1. Y todo lo demás no importa. ¿Sí? Porque como al final tengo un OR, sería muy similar si tuviéramos un AND y tuviéramos un 0. Si una de las entradas es 0, entonces la salida del AND siempre va a ser 0. Ese tipo de cosas las pueden ir aprendiendo con el tiempo y las van a ir viendo con el tiempo. ¿Y cuáles serían los últimos dos? Que esos serían los dos que nos tocaría hacer ahorita. Vamos a ver, A es 1, B es 0. Eso quiere decir que aquí hay un 0 y aquí hay un 1. Eso quiere decir que en la salida del NAND tengo un 0. Eso quiere decir que la salida de este AND es un 0, automáticamente, independientemente de que sea C. Porque si C es 0 o es 1, no importa, porque aquí ya tengo un 0. Y como ya hay un 0, la salida es un 0. ¿Y qué será de B en este caso? B va a ser 0. Y en ambas opciones, B es 0. Por lo tanto, la salida siempre va a ser 0. ¿Sí? Ahora hagamos el análisis de nuevo. Tal vez muy rápido. Tenemos A en 1. Aquí hay un 1 en la entrada de este NAND. En B tenemos un 0. Por lo tanto, la salida del NOT es 1. Eso quiere decir que la salida del NAND es 0. Y en el U2, perdón, este era U3. En el U3, en este AND de aquí, tenemos una entrada en 0. Por lo tanto, como es un AND, tienen que ser ambos unos para que la salida sea 1. Automáticamente ya sé que la salida es 0 y la entrada al OR es 0. En el caso de C, es 0 o es 1, es irrelevante, porque sea 0 o sea 1, por el 0 de arriba, automáticamente mi salida es 0. Y B en ambos casos es 0, por lo tanto, 0 aquí. Entonces, en estas dos, 0, 0. Y ya tenemos la tabla de verdad. ¿Sí? Este es un ejercicio que intencionalmente es un poco más difícil que el del prelab, para que ustedes puedan pues aplicar los aprendizajes de esto en los ejercicios del prelab. Y el segundo tipo de ejercicios es con una ecuación booleana. Entonces, ¿cómo encontramos la tabla de verdad con esta ecuación booleana? Para el efecto vamos a hacer, de hecho, lo mismo que antes, solo que con la magia de la tecnología puedo solo duplicar esto, así no tengo que volver a escribirlo. Vamos a poner aquí abajito. Entonces, todos estos se van. Este era un 0. Muy bien, ahora ¿cómo vamos a hacer nuestra ecuación? Pues podemos ir analizándola por pedazos, ¿sí? Tenemos A negado OR B. Entonces, esta sección de acá, ¿cómo la podemos calcular? Basta con que uno de estos dos sea 1 para que todo el paréntesis sea 1, ¿sí? Y más interesante todavía, como tenemos un AND C de este lado, nosotros sabemos que si C es 0, toda la ecuación completa va a ser 0, ¿sí? Y ahí no hay dudas, porque C es el que nos va a indicar si todo esto es verdadero o no. Digamos que es como un if, ¿verdad? Porque tenemos un AND. Entonces, si alguna de las dos entradas es 0,
entonces toda la ecuación se vuelve 0. Eso nos simplifica un montón la vida. Quiere decir que en esto de acá, todas donde c sea 0, la ecuación es 0. Así, de una vez lo podemos determinar. 0, 0, 0, 0. Obviamente, a la hora de hacerlo en el prelaboratorio, ustedes deben justificarlo, ¿verdad? Yo lo estoy grabando en video, por lo tanto, saben cómo es el proceso que está pasando en mi mente. Si ustedes lo están solo escribiendo, porque obviamente es lo que les estamos pidiendo, entonces tienen que dejar una nota, ¿ok? Que todas estas filas son 0 porque en la ecuación C es 0 y eso hace que toda la ecuación booleana se vuelva 0 si C es 0, ¿ok? Hay que dejarlo explícito porque desafortunadamente no podemos leer mentes. Ahora, todas las demás. ¿Qué pasa con todas las demás? Voy a cambiar de color para ver el proceso. En todas las demás dependemos de A o B, ¿ok? ¿En qué casos todo esto puede ser 1? Analicemos todos los casos donde B es 1. Si B es 1, A es irrelevante y el paréntesis se vuelve 1. ¿Sí? Entonces, en todas donde B sea 1, sabemos que automáticamente Y es 1 también. Entonces, este y este es 1. Tiene que ser, a puro tubo. ¿Por qué? Porque si B es 1, entonces este pues ya no importa mucho porque es un OR. Basta con que uno de los dos términos sea un 1. ¿Sí? Hagámoslo dibujado. Si yo tengo un OR, disculpen mi dibujo, y aquí tengo A negado y aquí tengo B, la tabla de verdad del OR, nosotros sabemos que es esta. Es 0, 0, y basta con que uno de los dos sea 1. Y con que uno de los dos sea 1, automáticamente tenemos que la salida es 1. Entonces, en este pedazo de ecuación, ya sabemos que C es 1, porque en todos los C es 0 ya lo calculamos. En todas las filas donde B sea 1, la salida es 1, la salida es 1. Y ahora nos toca analizar cuando B es 0. Cuando B es 0, entonces dependemos de A. Entonces, si B es 0 y A es 0, eso quiere decir que este término... No, cambiemos de color de nuevo. Eso quiere decir que este término se va a volver, como A es 0 y esto es el complemento de A, esto se vuelve 1. Entonces, cuando A es 0, realmente esto se vuelve 1 y por lo tanto todo el OR se vuelve 1 y C es 1, entonces Y es 1. ¿Sí? Y en este último de acá, que es 1, 0, 1, tenemos que B es 0, A es 1, pero como tenemos el complemento de A, realmente es como que fuera 0 or 0, entonces todo esto es 0, and C que es 1, pero ya no importa porque sería 0 and 1, y eso nos da igual a 0. ¿Ok? Y ahí está nuestra tabla de verdad. Ese es el proceso que pueden seguir, ¿de acuerdo? Me tomé un poquito más de tiempo para explicarlo y son unos ejercicios un poquito más complicados. El segundo tal vez es muy parecido al del prelaboratorio, pero el primero sí es un poquito más complicado, para que ustedes tengan un ejemplo de dónde partir y trabajar con esto, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda siempre nos pueden escribir.